¿Qué tal, amigos? Aquí estamos listos junto a usted en Agenda Agrícola. ¿Estaba desesperado usted a las 7 de la mañana no encontrar Agenda Agrícola? Bueno, por supuesto, empezamos con nuevo horario a las 9 de la mañana ahí en TV+, luego también a las 13 y los más tempraneros a las 8 de la mañana en la radio ahí, Agricultura, escuchando Agenda Agrícola, que aquí comienza. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. SNA, cultivemos el futuro. Y Frutas de Chile, pasión por nuestra fruta. Muy bien, este fin de semana del 1 de mayo, en que ustedes descansaron seguramente, están en algún lugar, salieron en alguna parte con la familia. Lo más importante, y no hay que olvidar, es abrazar, felicitar a todos los trabajadores de Chile, pero obviamente y en particular a todos los trabajadores del mundo agrícola, que día a día se esfuerzan, trabajan. ¿Para qué? Para producir la tierra, transformar el agua en alimentos y producir los alimentos y todos los productos agrícolas maravillosos para usted, para que usted los disfrute en su casa 3 veces al día, también a nivel internacional. Y además vamos a hablar hoy día, además por tomarse una copita de vino maravillosa, gracias a qué? A los trabajadores del mundo agrícola. Un tremendo abrazo de Agenda Agrícola. Vamos a los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola, mientras la temporada de vendimia comienza a despedirse, analizamos el momento de la producción de vinos y las proyecciones en mercados internacionales. En el Día del Trabajador y con una nueva reducción en la jornada laboral, revisamos el impacto de la ley de 40 horas en las empresas y trabajadores agrícolas. Y celebramos los 50 años de SNA Educa y su labor formando técnicos para el mundo rural. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Chile tiene un latido, uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes. Todo converge, todo fluye, todo pasa por el corazón, desde Lo Valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro. Mercado Mayorista Lo Valledor es el corazón de Chile. Consul Agrocoper Basifort, la defensa imbatible contra el cáncer bacteriano. Una estrategia. 3 jugadores con modos de acción únicos. Acción inmediata que previene la resistencia y protege el medio ambiente. Una estrategia flexible que se adapta a cualquier zona y clima para un juego ganador en todo momento. ANASAC, impulsando un mejor futuro. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alfa Bio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero,
Y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. Usted ya sabe, el respeto al medio ambiente, a las comunidades y a los colaboradores. La preocupación por el trabajo bien hecho que conduce a los más altos estándares de calidad es el sello que los agricultores chilenos han ido adoptando y que de ese modo sostener su competitividad. Nuestra agricultura tiene todo para seguir avanzando y consolidarse como una potencia ecoalimentaria. Este desafío nos exige mejorar cada día más y debe ser nuestra causa y nuestro propósito. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, cultivemos el futuro. Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden el medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA, cultivemos el futuro. Esta es una muy, pero muy buena noticia. Fíjese que la educación técnica, profesional y de calidad, orientada justamente a los jóvenes del mundo rural, es lo que ha hecho por más de 50 años la Corporación Educacional SNA Educa. En un contexto además donde la tecnología, en el fondo la innovación es tan relevante, bueno, el rol de miles de egresados para el desarrollo del mundo rural es muy importante. Para conversar sobre esto, sobre este aniversario, tomamos contacto con doña Marta Struch, gerente general de SNA Educa. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Juan Pablo, un gusto también. Marta, bueno, primero que nada, felicitaciones, un tremendo abrazo a ti y a todo, a través tuya, a todo el equipo de SNA Educa por este maravilloso aniversario, 50 años general de educación de calidad en el mundo rural. ¿Cuál es la reflexión que haces al respecto, Marta? Bueno, primero que nada, muy orgullosos y muy contentos de esta celebración, porque la verdad es que son 5 décadas y esto es mucho más que una cifra. Tenemos la certeza de que la educación es la base sobre la cual se construye el progreso de las personas, de los territorios y de un país. Y el estar, digamos, en esta construcción y esta visión que tuvo la Sociedad Nacional de Agricultura hace 5 décadas, de apoyar la formación de estudiantes del sector rural, nos enorgullece, estamos muy, muy contentos. Para explicarle a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, Marta, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el rol? ¿Cuántas escuelas estamos hablando? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuánta gente, profesores y ayudantes de la educación son parte de la red SNA Educa? Bueno, en 1976 SNA Educa partió solo con 6 colegios agrícolas. Hoy somos una red de 20 establecimientos con cobertura prácticamente a nivel nacional, desde Alto Hospicio por el norte hasta Coyhaique en el sur. Hablamos hoy día, atendemos a un poco más de 13.000 estudiantes, sumados con 48.000 egresados que hemos tenido en la corporación, y también tenemos 1.700 colaboradores, entre directivos, profesores, asistentes de la educación que día a día, digamos, trabajan para apoyar, digamos, en la formación. Fantástico, realmente una tremenda, tremenda red. Marta, ¿cómo en estos 50 años ha ido evolucionando la formación técnica de cara un poquito a lo que partió SNA Educa a lo que es hoy? ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo se hace cargo de las nuevas realidades? Bueno, cuando partió, y por la vocación de la Sociedad Nacional de Agricultura, el formar técnicos agropecuarios era algo importante y relevante
para el gremio. Pero hoy día el mundo rural requiere de otros profesionales, otros perfiles. El mundo rural, en la medida que los países se van desarrollando, van creciendo, los territorios van teniendo mejor conexión, mayor tecnología, bueno, hay otras necesidades en el mundo rural y en ese caso SNA Educa se ha hecho cargo de eso y hoy día estamos formando a estudiantes no solamente del área agropecuaria, sino también de explotación minera, del sector industrial y también de alimentación. Eso habla, Marta, que me parece interesante de hacerse cargo del entorno. O sea, aquí, cada uno de estos liceos que están en distintas regiones del país, donde hay una realidad productiva, fondo y ese entorno. De hecho, entiendo que cada escuela tiene un consejo empresarial, que son de gente, empresarios del entorno, de la realidad. Eso, entonces, habla de una vocación específica para la región, Marta. Absolutamente, como tú lo dices, Juan Pablo, cada colegio nuestro de la red tiene un consejo asesor empresarial con empresarios reconocidos de la zona que además de apoyar en la gestión del establecimiento, apoyan en la pertinencia de las especialidades, para dónde va el mundo, cuáles son las nuevas tecnologías. Perfecto. Ellos la verdad que son un tremendo apoyo hoy día a los colegios. Estamos hablando de que la red tiene más de 120 empresarios que apoyan en estos 20 colegios. Mira, qué increíble fondo, cómo esas personas están tan involucradas, incorporadas y dando la pertinencia a la educación técnica, que no queda atrás a las necesidades que tiene el mundo real. Bueno, y esa es una de las características de la red, que esta vinculación, o sea, el contar con educación técnica, la educación técnica no se concibe si no está vinculada con el territorio y si no está vinculada con las empresas y si no está vinculada con los desafíos futuros en cada una de las especialidades. Por lo tanto, el contar con estos consejos empresariales, que la verdad es que ellos tienen un apoyo muy directo, muy activo en cada una de nuestras escuelas, es significativo en la formación de nuestros estudiantes. Estamos conversando con Marta Struch, gerente general de SNA Educa. Marta, tuve yo la oportunidad de participar del aniversario, los 50 años, donde además se ve esta mirada de la formación integral del joven. Están los temas propiamente académicos, técnicos, pero también está todo el tema del arraigo cultural, las tradiciones, la persona, la formación en fondo en valores. ¿Por qué no nos comenta un poquito cuál es la importancia que la red SNA Educa le da a aquello? Bueno, para nosotros principalmente formamos personas. Como tú dices, nos preocupamos de la parte técnica, de la formación general, de que ellos puedan proseguir estudios si lo desean o insertarse al sector productivo tempranamente, pero la formación integral, el formar personas con valores universales, donde el compromiso, el respeto, el reconocer las características del territorio donde ellos viven, las tradiciones, la cultura, como tú mencionas, para nosotros es muy relevante. De hecho, es más, la celebración que nosotros hicimos de estos 50 años, la hicimos en el contexto de nuestra competencia de folclore y de rodeo que se realiza todos los años, donde alrededor de 500 estudiantes, desde Coyhaique hasta Alto Hospicio, fueron al colegio de Duao, en la zona central, donde ellos realizan esta competencia, pero no solamente eso, es mucho más que una competencia de folclore o de rodeo, es el compartir, el relacionarse con otros estudiantes, el trabajo que hay detrás de cada una de estas disciplinas, y no solamente estoy hablando del folclore, las tradiciones, hablo de emprendimiento, hablo de la música, del teatro, que realmente son cosas en las cuales nosotros nos preocupamos muchísimo, que cada uno de nuestros alumnos encuentre sus talentos en nuestro colegio, que encuentre un lugar donde ellos, además de estudiar lo que les gusta, son felices. Mira, qué importante. Parece tan simple, pero es tan profundo, Marta. Finalmente, y uno lo puede observar en la cara de esos jóvenes, realmente es notable. Ahora, en términos del tema propiamente pedagógico, la educación,
¿Hay una evolución, Marta? ¿Cómo ustedes como red se hacen cargo, tal vez desde las nuevas tecnologías, de las nuevas metodologías, para poder generar esa formación, ese aprender haciendo? ¿Qué cambios curriculares se producen para tomar esa tecnología y poder generar una educación más eficaz? Bueno, yo creo que la educación técnica en Chile tiene el gran desafío de evolucionar hacia estas nuevas tecnologías. Estamos conscientes de eso. Claro. Cada una de estas especialidades requiere de mucha innovación, de mucha tecnología, mucha vinculación con el territorio y, como conversábamos, con las empresas, porque ahí es donde están los nuevos desafíos y nosotros tenemos que ir en cierta medida a la par de eso. Para ello nosotros hemos implementado centros educativos especializados en cada uno de nuestros colegios, donde tratamos de tener tecnología avanzada en ciertas temáticas específicas, por ejemplo, de la agricultura, en riego, en el área vitivinícola, en producción de leche, en energías renovables, en el área industrial, en tecnologías móviles híbridas, etcétera. Todo lo que está saliendo con el fin de que nuestros estudiantes además puedan hacer pasantías en otros colegios, se movilicen y puedan ir aprendiendo de estas tecnologías que están saliendo. Entonces, para nosotros es un desafío enorme y cada uno de estos colegios al final se hace cargo de una temática y son temáticas que identifican no solamente a los estudiantes del colegio, sino que también al territorio donde está inserto cada uno de estos establecimientos. Qué buena cosa. Un poquito soñando, Marta, fondo, los próximos 50 años, ¿hacia dónde piensas y sueñas tú, fondo, que debería un poquito evolucionar una red como SN Educa con esta educación técnica? Bueno, si es por soñar, Juan Pablo, me encantaría que hubieran puro SNA Educa en Chile. Bien. Tendríamos una educación increíble, es lo que necesita el país, estamos convencidos de eso, es un modelo realmente exitoso, pero no solamente por lo que hemos hecho, sino que también por los colaboradores. La gente que trabaja en cada uno de nuestros establecimientos tiene una vocación, un compromiso con el estudiante, con su formación, que es increíble. Y yo creo que Chile necesita cada día más de colegios con estos líderes pedagógicos que tenemos, con estos profesores y con estos colaboradores que trabajan realmente en forma silenciosa, pero son un elemento primordial, significativo en la formación de cada uno de nuestros estudiantes. Muy bien. Por último, una invitación, Marta, entonces, a aquellas familias jóvenes que están pensando en la educación técnica agrícola particularmente, pero en la educación técnica en general, ¿qué mensaje le darías rápidamente? Que crean en nosotros, que agradecemos a todas las familias que han matriculado a sus estudiantes en nuestros establecimientos, que realmente tenemos un gran compromiso por la formación de cada uno de ellos y que los necesitamos, que nos ayuden a formar a los estudiantes. No solamente el colegio hace todo, necesitamos de la familia y necesitamos de cada una de las familias que padres y apoderados que nos apoyen en formar a nuestros hijos y estudiantes de cada uno de nuestros colegios. Excelente. Marta Struch, gerente general de SN Educa, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones a ti y a todo el equipo de SN Educa por este importante aniversario de 50 años educando a nivel rural. Gracias, Marta, que estés muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Encantado. Ok, y a propósito de educación, vamos a ir a la educación primaria, más temprana. Ponga atención. En la comuna de Coelemu, región de Ñuble, la tradición vitivinícola se vive desde la primera infancia. El Jardín Infantil Izalacuna Copihuito celebra su tradicional vendimia, una actividad educativa que cada año reúne a niños, niñas, familias y equipo pedagógico. A través de la recolección y la tradicional pisada de uvas, los párvulos conocen de manera lúdica una de las principales actividades productivas del Valle del Itata. La jornada también incluye bailes, juegos y actividades familiares que fortalecen el sentido
sentido de identidad y el arraigo cultural en la comunidad educativa. La fiesta de la vendimia en nuestro jardín infantil Copihuito se realiza desde el año 2019. Este año tuvimos una gran participación de nuestros apoderados, donde ellos se involucraron en la realización de diferentes stands, donde los niños pudieron realizar tortilla de rescoldo, moler el trigo y zarandear la uva. Las familias estuvieron muy agradecidas de poder rescatar las tradiciones culturales de nuestra comuna y nosotros como equipo educativo muy contentos de poder realizar todos los años esta fiesta tan tradicional de la comuna de Coelem. El patio del establecimiento se transforma en una verdadera viña, donde se simulan procesos como el zarandeo y la elaboración del vino, todo adaptado al aprendizaje infantil, acercando la ruralidad y las tradiciones a los más pequeños. La iniciativa promueve la exploración del entorno natural, el desarrollo de la curiosidad y el aprendizaje significativo desde el contexto local. La vendimia del Jardín Copihuito es una tradición consolidada que desde 2019 sigue creciendo y replicándose en distintos establecimientos de la región y del país. Una experiencia que une educación, cultura y comunidad, sembrando identidad desde los primeros años. ¿Qué quiere que le diga? Precioso. Oiga, autorizado por todos los padres, son maravillosos niños a transmitir esas imágenes preciosas de las tradiciones. Mire, la tortilla de rescoldo y esa vendimia fantástica. Realmente, qué bonita cosa de sostener ahí en Colemus, bien por el Jardín Infantil Copihuito, sostener las tradiciones desde la primera infancia. Buena cosa. Oiga, y nos pasamos rápidamente para hablar justamente de vendimia, hablar de vitivinicultura, hablar de este maravilloso e importante sector tan tradicional en nuestro país y sus expectativas con don Alfonso Undurraga, presidente de Vinos de Chile. Alfonso, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Gracias, Juan Pablo. Buenos días. ¿Qué te parecen las imágenes? Me trajo grandes recuerdos. Te contaba ahí cuando mirábamos la nota. Mi primer trabajo en el mundo del vino fue, no me acuerdo nada, pero estando en el colegio, vendiendo, saliendo al campo a cortar racimos. Era Alfonsito entonces en esa época. Alfonsito en esa época. Está bien, buena cosa. Sí, me cayeron sus lágrimas. Bueno. Alfonso, ¿cómo estuvo la vendimia? Ya terminó la vendimia esta temporada. Entiendo que ha sido un muy buen año, muy buen año en términos de calidad. Así es, todavía no ha terminado, o sea, el principio de mayo generalmente son los últimos días de cosecha para nosotros. Partimos mitad de febrero con los vinos espumantes, los vinos blancos básicamente se cosechan en marzo, los tintos en abril, a grandes modos, y terminamos siempre a principios de mayo. Por lo tanto, ya a esta altura el 90% de la uva ya está dentro de las bodegas, mucha tranquilidad en ese sentido, tener la uva ya dentro de la bodega para poder procesarla. Y tal como dices tú, hace un año bastante bueno, la calidad se ve muy buena, muy sana la uva. Y por otro lado, el volumen nos acompañó bien también. O sea, hay dos buenas noticias. Un volumen no tampoco muy alto, un volumen razonable y muy buena calidad. Una buena añada, como dicen ustedes. Así es. Hay que acordarse que lo hemos conversado otras veces en esta misma instancia. Llegamos a tener 145.000 hectáreas de viña vinífera. Y hoy día estamos en el rango de los 100, 110. Entonces, esa deplantación que se ha producido en los últimos 10 años, acorde al negocio también, porque los volúmenes han ido cayendo, lamentablemente, impactan lógicamente en el volumen de cosecha, pero este año incluso ha caído, según la información del SAC, cayó el año pasado un poco ya en tasas menores. Vamos a tener, supuestamente, pero ya con los números preliminares, vamos a tener una cosecha levemente superior a la del año pasado, que se necesitaba sobre todo en vinos blancos, en uvas blancas. Eso está muy demandante. Ahora, todo este maravilloso vino chileno, hay que venderlo, Alfonso. ¿Qué pasa con el mercado? ¿Qué está ocurriendo con el mercado? Hay muchos comentarios en la prensa, se dice una cosa u otra. ¿Qué pasa con el mercado? ¿Qué pasa con el consumo del vino nacional? ¿Y dónde está vendiéndose principalmente? Yo soy bastante optimista. Tuvimos, por todos sabidos, un año 23 post-pandemia, todo con las disrupciones logísticas, un año muy duro donde caímos más de un 20%. Pero afortunadamente, desde el año 94 crecimos. 2024, el año pasado también crecimos en general y este año vamos con un buen ritmo. El único mercado que hay que acordarse que fue el mercado número 1 para Chile fue China. Claro. China viene ahí hay que hacerle un doble zoom.
es más delicada la situación, pero viene cayendo en forma importante, no solamente para Chile, a nivel global de importaciones. ¿Hay alguna explicación de esa caída en la importación? Hay varias razones, pero en general, yo creo, para mí, la principal razón es que los chinos, hay que acordarse que 30 años atrás el vino en China era muy pequeño, era un consumo casi inexistente. El negocio y la industria creció fuerte. Y los chinos, al ver que se transformó en un negocio importante, se pusieron ellos, a nivel local, a plantar muchas viñas. Hoy día son el cuarto. Local, exacto, hoy día son el cuarto, a nivel de volumen, son el cuarto productor mundial de uva vinífera en el mundo. Mira. Y lógicamente eso se transfiere porque China no participa en el mercado de exportación. Hay muy poquito vino chino que uno consigue en los mercados Estados Unidos, Europa, los grandes mercados del mundo, Brasil, por ejemplo. Todavía no. Se han enfocado en el mercado local, que es un mercado muy grande, y eso lógicamente ha impactado que aumenta el consumo de vino producido en China en desmedro del importado, y ahí nos vemos todos. Qué interesante. ¿Y Chile entonces, Alfonso, qué ha hecho? ¿Cómo ha migrado? ¿A dónde ha migrado? ¿Cuáles son los mercados principales de nuestros vinos? Número uno, Brasil. Brasil el año pasado nuevamente, ya no recuerdo exactamente, pero por lo menos 3-4 años que se mantiene como principal importador de vinos chilenos, en nuestro principal mercado de exportación. Muy fuerte, creciendo todavía a números importantes. Y lo mejor de Brasil que ha pasado en los últimos años, uno mira para atrás, históricamente siempre Brasil fue un mercado muy importante para el vino chileno, claro. Pero antiguamente era un mercado de vino más económico, o sea, la base de la pirámide. Perfecto. Con el tiempo y con los años, y sobre todo con la venida de los brasileños turismo, esquí, a esquiar. Claro, esa gente viene a esquiar, viene a hacer turismo, pero está mostrado por estadística que junto con eso al brasileño le gusta mucho el vino y visita las viñas. Y eso ha mejorado la imagen del vino chileno en Brasil, y las viñas premium, todos los vinos premium se están vendiendo en forma muy importante. O sea, hoy día se produce la verdadera pirámide. Vendemos lógicamente mucho volumen más económico, pero vendemos muchos vinos de buen precio, y hay muchos ejemplos de viñas chilenas enfocadas en el vino premium, no solamente que el mercado número uno es Brasil. Yo ahí lo hablo en forma propia en nuestros viños Coile. Nuestro principal mercado hoy día es Brasil, y muy contentos de un mercado cercano, muy amigo, donde Chile tiene una presencia líder y creciendo. Y luego estamos conversando con Alfonso Undurraga, presidente de Vinos de Chile, y luego de Brasil, Alfonso, que sigue un poquito hacia abajo los primeros tres. Europa, cuando uno mira a nivel de continentes, siempre Europa ha sido el mercado más grande para Chile, sumando todos los países. Ajá. Y Europa, yo como te comentaba, vengo llegando, estuve 2 semanas recorriendo clientes en Europa, y se ve bien la demanda, el movimiento, la importación, así que llegué muy contento, muy conforme. Y bueno, también aquí con las noticias malas a veces hay siempre favorecidos y perjudicados. El tema del Golfo, que impacta fuerte, bueno, nosotros lo vimos acá, pero ellos lo viven más fuerte porque las gasolinas ya son más caras que acá por impuestos y otras cosas. En momentos económicos más duros, el europeo en general no deja de consumir vino, pero como la billetera se achica, pasa a consumir vino más económico, y ahí, lógicamente, nosotros, que Chile todavía sigue siendo muy best value, más económico, salimos bastante favorecidos, y eso nos ha jugado en las noticias negativas algo positivo para nuestro negocio. ¿Qué pasa en el mercado interno, Alfonso? ¿Cómo está el consumo del vino chileno, la competencia con otras bebidas alcohólicas? ¿Qué pasa al respecto? El consumo a nivel de vino medio y alto ha ido creciendo, sigue creciendo en los últimos años, donde nos hemos visto más golpeados en el vino más económico por la guerra de precios que todos lo vemos entrando a los supermercados. Hay una guerra fuerte de precios a nivel cerveza, que es un sustituto bastante natural del vino, sobre todo en los precios más económicos, y esa parte ha golpeado en la base los vinos más económicos, y ahí se ha visto afectado el volumen. Ahora, a nivel gremial, Alfonso, ¿cómo se aborda estas oportunidades, estos desafíos, estos, comillas, problemas, pero también oportunidades, cuando, de acuerdo a lo que estás comentando, Brasil, Europa, Estados Unidos, el mercado interno? ¿Cómo se aborda a nivel gremial? ¿Cuál es la mirada gremial? Bueno, afortunadamente nosotros somos solamente un solo gremio.
Ya hace bastantes años, ya llevamos más de 20 años trabajando todos unidos en el paraguas de vinos de Chile. Ajá. Somos más de 120 viñas las socias. Y números creciendo, o sea, generalmente en los últimos años hemos ido aumentando la cantidad de socios, lo cual es una noticia muy positiva, y eso muestra un poco la fuerza y el trabajo conjunto y mancomunado de la industria, tanto a nivel local. En Provino es la entidad que empuja el consumo y el posicionamiento del vino en Chile, y Wines of Chile, que ya lleva bastantes años enfocado afuera. En estos años estamos enfocados básicamente, hemos enfocado más el trabajo afuera. Los recursos, por la situación que estamos viviendo, no son tan grandes como uno quisiera, y el foco ha sido Estados Unidos, Brasil y China e India. Esos son los focos que estamos trabajando principalmente en esos mercados para aumentar. ¿Y esto a nivel de presencia en feria, Alfonso, a nivel de influencer, a nivel de traer influencer aquí a Chile, al país, que conozcan nuestros valles, nuestros vinos, todas nuestras alternativas? ¿Cómo se lleva a cabo esa? Exactamente, hay varios caminos, como dices tú. Feria es un camino muy importante. Ya en general se han ido, ya pasamos, no llegamos a la mitad del año, pero en el primer semestre de cada año se producen las ferias más grandes en Europa, 2 ferias muy importantes, París y Düsseldorf, que ya pasaron y tuvimos presencia en las 2. Acaban de pasar las ferias en China, que también tuvimos presencia, y viene ahora en el segundo semestre una feria muy importante en Brasil, en Sao Paulo, donde vinos de Chile y las diferentes viñas tienen una presencia importante. Eso siempre ha sido una labor bien foco de nuestra marketing, de nuestra promoción afuera, y también traer periodistas. Es un trabajo que hacemos bastante seguido, influencer, que es algo nuevo, pero que pesa mucho hoy día. También estamos enfocados en eso. Y algunas campañas puntuales con retails en estos mercados focos que tenemos. Clarísimo. Don Alfonso Undurraga, presidente de Vinos de Chile. Yo siempre digo, si el mundo vino y no toma vino, ¿a qué vino? Realmente, vino maravilloso lo que tenemos aquí, la posibilidad de poder consumir vinos extraordinarios. Don Alfonso, muchas gracias por la posibilidad de conversar contigo. Gracias, Juan Pablo, y cuando quieras aquí siempre a la orden. Muy bien, encantado. Usted ponga atención al siguiente dato agrícola. ¿Sabía que los arándanos congelados aumentaron un 37% en volumen y un 38% en valor de exportación durante lo que va de temporada? Ahora vamos a una breve pausa, no se vaya, y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Chile tiene un latido, uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes. Todo converge, todo fluye, todo pasa por el corazón, desde lo valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro. Mercado Mayorista Lo Valledor es el corazón de Chile. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. La
La Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la 9ª versión del Diplomado en Tecnologías e Innovaciones Productivas para la empresa frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico en España. Durante una semana intensiva, recorreremos los campos de avellanos y cerezos de las más importantes e innovadoras empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. Exploraremos los manejos agronómicos de variedades tempranas de cerezas, macrotúneles e invernaderos. Analizaremos la fisiología aplicada a manejos del avellano para cultivos intensivos y la investigación de nuevas variedades y portainjertos. Aprenderás cómo implementar los avances en inteligencia artificial, innovaciones productivas y las más recientes tecnologías. El diplomado de la Universidad de Lleida te entregará las herramientas para hacer mejoras en cada uno de estos ámbitos y maximizar el potencial productivo y la rentabilidad de tu negocio. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima edición, 18 de mayo de 2026. www.misioncomercialeducativa.com. Muy bien, desde el 26 de abril, a propósito de normalidad del Día del Trabajo, fíjese que desde el 26 de abril recién pasado, y a propósito de la ley de las 40 horas, hubo un nuevo hito en que se reducen 2 horas en la semana. Y entonces queremos conocer qué significa esto, qué significa particularmente para el mundo agrícola, cómo se adapta el mundo agrícola a esta nueva condición de 42 horas semanales. Y para eso tenemos aquí en estudio, vamos a conversar con don Cristian Aguayo, socio de AM Abogados. Cristian, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí disponible a tratar de clarificar las dudas que ha implicado esta nueva reducción de horas. Justamente, ¿qué implica? Porque esto es parte de la ley de 40 horas, que fue tenía una aplicación progresiva, y ahora, entonces, 26 de abril, se reducen 2 horas. Pasamos de 44 a 42 horas semanales. ¿Qué significa? ¿Qué implica, Cristian? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta ley efectivamente se ha aplicado gradualmente en el tiempo. Estamos en la fase intermedia, ahora bajó 2 horas más, pero llegando al 26 de abril del 28 vamos a llegar a las famosas 40 horas, que es lo que denomina la ley. Correcto. ¿Qué ocurre ahora? Todas aquellas empresas que tenían establecidas jornadas para los trabajadores que tenían ese régimen de 44 horas, necesariamente tuvieron que reducirlas a 42. Ese fue el desafío, y que en la práctica significa, primero, que es obligatorio, segundo, que no puede implicar en ningún caso una reducción de la remuneración a los trabajadores. Perfecto. Y tercero, que el foco era tratar de hacerlo de común acuerdo. Ya. Entonces, ¿cómo se implementa? Cuando primero hay una conversación entre empleadores y trabajadores, oye, ¿cómo vamos a implementar estas 2 horas menos? Ahí queda al arbitrio de las voluntades de poder hacerlo. Y si no hay acuerdo, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo explica? Claro, la respuesta es afirmativa. Es decir, efectivamente, y aquí es importante vincular esto con la interpretación que ha tenido la ley, que ha tenido 2 administraciones del país, digamos. Ajá. La primera tuvo una interpretación distinta a la que salió Esto en términos de dictámenes, ¿eh? Exactamente, porque recordemos que la interpretación de la ley la hace la Dirección del Trabajo. Ya. Y la primera interpretación, que fue en la primera etapa, la hizo bajo una Dirección del Trabajo con otra orientación. El 16 de abril de este año salió 2 dictámenes más que se pronunciaron justamente sobre esto, cómo hacemos la bajada de esta segunda reducción, y se estableció primero el parámetro de establezcalo de común acuerdo de la forma que prefieran. Autonomía de la voluntad. Totalmente. Bien. Sin embargo, y obviamente como sucede en el mundo del trabajo especialmente, se tenía que establecer qué sucedía en el evento de que no existiera ese acuerdo. La interpretación del primer dictamen era bastante confusa y generó poca certeza jurídica. Sin embargo, y esto es un criterio técnico, en mi opinión, estos 2 dictámenes que se emitieron el 16 de abril clarificaron básicamente que frente a la no existencia de acuerdo aplica una regla bastante clara. ¿Cuál es? Si la jornada está distribuida en 5 días, obligatoriamente, porque recordemos, esto es obligatorio, el empleador tendrá que reducir, o ya redujo la jornada en 1 hora en 2 días distintos de la semana. Perfecto. Si la jornada estaba dividida en 6 días, eran 50 minutos en 2 días distintos y el saldo en un tercer día. Perfecto. Eso en el y solamente
al término de la jornada. O sea, limitaba esto también solamente hasta al final, término. ya. Cosa que en el evento de un acuerdo se podía pactar de otra forma, adelantar, retrasar, podía ser media O que hora. fueran tantos minutos, que sea 15 minutos cada día, lo que fuera, ya. Pero con la venia. Por eso era tan importante generar comunicación, como siempre, si yo creo que las relaciones laborales se sustentan en eso. Tratemos de ser dialogantes. Una pregunta, Cristian, ese acuerdo entre las partes tiene que ser con un grupo negociador, con un sindicato, o puede ser uno a uno, o por grupos de trabajadores? ¿Cómo es la cosa? Claro, formalidades en realidad bastante básicas. Primero, tiene que estar formalizado por escrito. Segundo, ¿quién es mi contraparte? Puede ser un sindicato, en el caso que exista y en el caso que exista esa voluntad, o pueden ser los trabajadores individualmente considerados. Perfecto. Siendo muy relevante también recordar que esto aplica a todos aquellos trabajadores que tenían jornada pactada, es decir, aquellos que registran asistencia. Porque hay otro grupo de trabajadores que no necesariamente tienen el registro de asistencia, que son los denominados del grupo del inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo. Ejecutivo, gerencia. ¿Eh? Claro, en general todos aquellos que ejerzan funciones sin supervisión superior inmediata. Y ahí se emitió también otro dictamen que alteró las normas de interpretación anteriores y estableció los parámetros para ver cuándo estábamos frente a ese tipo de trabajadores que son la excepción a la regla. Perfecto. Cristian, estamos conversando con Cristian Aguayo, socio de AM Abogados. Vamos al caso agrícola. Sí. Al caso agrícola, que tenemos, ¿no es cierto?, una condición de que dependemos de la naturaleza. Pienso en la lechería, que tiene turnos, requiere ciertos turnos, fondo que la vaca se ordeñan todos los días de la semana, de domingo a domingo. La ley y este dictamen, ¿le da alguna adaptabilidad, le permite alguna adaptabilidad o es parejo para todos lados? Creo que hay un tema aquí muy interesante. Como muchas otras industrias, estamos hablando de una especial que requiere de normas especiales y actualmente la verdad es que el alcance de las normas especiales está bastante acotada, porque si bien hay un capítulo en el Código del Trabajo que regula el trabajo agrícola, ese trabajo agrícola no alcanza a las empresas de la agroindustria o las empresas comerciales, a los packing, a las exportadoras, a las que desarrollan en el fondo. Entonces, para responderte claramente, esta ley aplica igual que a todas las demás industrias respecto a los trabajadores que dependen de esta agroindustria. Perfecto. Por lo tanto, ahí no hay mucho margen de flexibilidad. La única regulación específica se refiere a los trabajadores agrícolas que en realidad dependen no de empresas comerciales, sino que más bien de un fondo, del dueño de un fondo, pero son muy acotados. Entonces, esa industria que en realidad es desarrollada por las agroindustrias no tiene un parámetro similar y requiere, y ahí hay algo muy interesante, te voy a adelantar que en Chile Alimento, que es una agrupación que aglutina empresas del rubro, está la intención de intentar que se establezca una regulación también específica, pero para la agroindustria, no solamente para el trabajador agrícola que está hoy día muy limitado. Ya. Entonces, de alguna manera no responde bien, entonces no se adapta bien. Siempre en el mundo agrícola decimos la ley laboral está hecha para la ciudad y no se hace cargo de las realidades que son muy particulares en la agricultura. Ahora, toma fuerza entonces la autonomía de las voluntades, puede llegar a cierto acuerdo con los trabajadores de modo a poder generar esa adaptabilidad muy propia de la agricultura, Cristian. Sí, yo te diría que el principal desafío, y que por ahora con una legislación bastante rígida, no obstante la gradualidad ahora en las reducciones, sobre todo en las épocas de cosecha, en las épocas peak. Claro. ¿Qué pasa con esa producción? Porque la producción en épocas peak tiene que estar prácticamente 24/7. Los turnos ya estaban muy, muy justos con la reducción de 45 a 44 horas, incluso considerando jornadas extraordinarias. Con esta nueva reducción, la verdad es que las empresas se han visto en un problema relevante y que en realidad no encuentra una respuesta efectiva a la legislación hoy día. Hay que ponerse ocurrente, mejorar la productividad, la tecnología, pero la verdad es que la legislación en relación al mundo de la agricultura y sus empresas todavía está un poquito atrasada, creo yo. O sea, tú eres de aquellos que piensa que lo que te comentabas de Chile Alimento es necesario poder hacer un doble clic respecto a nuestro sector agrícola. Absolutamente. De hecho, ahí lo que se está intentando no es más que transmitirle a la autoridad, en este caso al Poder Legislativo,
que entienda que la realidad de esta industria es muy diferente a la de la oficina. Claro, y requiere, por lo tanto, una adaptación también a esa realidad. Claro, porque podrá tener el sector agrícola algún cambio cultural, estructural, pero al final de los finales dependemos de la naturaleza, dependemos de los ciclos, dependemos a fondo de ciertos momentos que es muy difícil poder adaptarse. En particular, vuelvo a las épocas de cosecha, donde tenemos variables que llueve, que no llueve, que la fruta o lo que se esté tratando en un packing, por ejemplo, se pudre, requiere de una atención permanente durante un periodo acotado. Si esto también convengamos que no es permanente en el año, sino que en ciertas épocas. Pero ahí es donde probablemente, creo, se puede perfeccionar el tema de la jornada, tan relevante al momento de proyectar la producción agrícola con estas variables climáticas de zona, etcétera, que creo que se puede hacer una adaptación. Una mirada, una pregunta de carácter más subjetivo, Cristian, pero recuerdo que el propósito del proyecto de ley, cuando se discutía, era mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Dirías tú que se ha cumplido ese propósito? ¿Está bien orientado a ese respecto? Por cierto que la finalidad es absolutamente aplaudible, que todos tengamos una mejor calidad de vida. Ahora, en la medida que efectivamente se reduzca la jornada, es probable que ese tiempo que el trabajador ya no permanece en las dependencias de su empleador, los pueda destinar a su descanso, a compatibilizar su vida familiar y por lo tanto tener una mejor calidad de vida. Yo creo que sí va bien encaminado. Lo que me preocupa, fíjate, no sé, también de manera subjetiva, a fondo digo, qué importancia es darle a la autonomía, a la voluntad, de fondo, porque la verdad es que las realidades pueden ser muy variables. Esta situación donde que la ley impide fondo las relaciones y la voluntad entre las partes, fondo me preocupa. Y yo creo que hay que fortalecer más un poquito eso, ¿no? O sea, yo creo que el diálogo, la comunicación y la fluidez entre trabajador y empleador o empleador y trabajadores, si es que están agrupados, es fundamental para que esto funcione, porque las leyes por sí solas no funcionan necesariamente en la línea que se quiere. Entonces, siguiendo lo que tú planteas, efectivamente, en la medida que exista diálogo, que nos pongamos de acuerdo, que no exista una imposición de unos u otros, yo creo que esto va a funcionar y va a ir en la lógica de lo que se quiere lograr. Si lo que se quiere lograr finalmente es mejorar la productividad y dar calidad de vida a los trabajadores. Sin duda. Cristian, para ser bien preciso, a fondo, y el caso particularmente del mundo agrícola, donde hay una proporción de trabajadores de temporada, pienso en el mundo de la fruticultura, de la horticultura, de la vitivinicultura, ¿también aplica a fondo esta reducción de jornada? ¿También aplica a la jornada de esos trabajadores de temporada? Claro, volviendo a la definición, todos aquellos trabajadores agrícolas que dependan de la agroindustria se le aplica la ley igual que al resto de los trabajadores. Aquellos trabajadores agrícolas permanentes que ya no dependen de una empresa de la agroindustria, sino que de tal vez un particular, a ellos tienen un régimen especial que le aplica parcialmente la disminución, porque hay un régimen específico del trabajador agrícola que está sujeto a las variables climáticas o del lugar donde producen, donde pueden establecer un promedio anual de horas. Perfecto. En ese caso, la reducción de horas se aplica solo a partir de abril del 28. De las 40 horas, sí. Efectivamente. Al resto del mundo agrícola aplica la misma progresividad. Perfecto, clarísimo. Don Cristian Aguayo, socio de AM Abogados, muchísimas gracias, Cristian, la posibilidad de conversar contigo. En realidad, un interesante e importante tema que ya está en aplicación. Gracias, Cristian. Que Muchas gracias por la invitación. A usted decirle, la agricultura sostenible es hoy. Conoce cómo AFIPA promueve en la agricultura familiar campesina nuevas tecnologías, manejo integrado de plagas y prácticas más sostenibles en el manejo de los productos de protección de cultivo. Más antecedentes en www.afipa.cl. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la empresa nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha-Bio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp más 569-3236-5258. En BGB, el futuro es hoy.
Consul Agrocope Basiforte, la defensa imbatible contra el cáncer bacteriano. Una estrategia. 3 jugadores con modos de acción únicos. Acción inmediata que previene la resistencia y protege el medio ambiente. Una estrategia flexible que se adapta a cualquier zona y clima para un juego ganador en todo momento. ANASAC, impulsando un mejor futuro. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. Vivir a minutos de Santiago, pero en paz. Imagínate despertar sin ruido, sin smog y rodeado de almendros de más de 50 años. Almendrales de Nos está urbanizado sin perder su esencia de campo. Cuenta en cada parcela con electricidad y derechos propios de agua, agua de pozo profundo, calles compactadas e iluminadas para tu comodidad y seguridad. Almendrales de Nos, el equilibrio perfecto. Hace algunos días se celebró el Día Mundial de la Tierra. Justamente a propósito de ello, fíjate que INDAP tiene una enorme cantidad de programas de desarrollo para orientar y guiar y ayudar a que los agricultores familiares campesinos tengan una agricultura más sostenible. Ponga atención. Como cada año, el 22 de abril se conmemoró el Día de la Tierra, una fecha que invita a reflexionar sobre la necesidad de proteger los recursos naturales frente a desafíos cada vez más urgentes, como la crisis climática, la degradación de los suelos, la escasez hídrica y sus efectos sobre la producción de alimentos. En ese contexto, el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP destacó el rol estratégico de la agricultura familiar campesina en la construcción de sistemas productivos más sostenibles y resilientes mediante programas orientados al cuidado del suelo, el fortalecimiento productivo y la adaptación frente a la variabilidad climática. Entre estas iniciativas se encuentran el Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios y el Programa de Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros, instrumentos que permiten avanzar hacia una agricultura que protege el medio ambiente y contribuye a la seguridad alimentaria del país. Durante 2025, el programa de incentivos atendió a 7.434 usuarios y usuarias mediante la ejecución de 11.263 planes de manejo, de los cuales cerca del 80% correspondieron a prácticas de conservación de suelos orientadas a mejorar la fertilidad, reducir la erosión, favorecer la infiltración de agua y fortalecer la productividad agrícola. Natalia Lavé, encargada nacional del programa, destacó el aporte de los incentivos para la pequeña agricultura. El programa SIRS es un sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios. Su objetivo es recuperar y mantener la productividad de los suelos a través de prácticas sustentables. El propósito es mantener la producción sostenible y la viabilidad del campo. Nuestro público objetivo es la agricultura familiar campesina, usuarios de INDAP a nivel nacional. Asimismo, el instrumento intervino 466,6 hectáreas en comunas con erosión moderada a alta, beneficiando a 473 agricultores y agricultoras en 46 comunas del país, priorizando territorios con mayor vulnerabilidad productiva y ambiental. En paralelo, el programa de praderas suplementarias y recursos forrajeros ha beneficiado en los últimos años entre 10.000 y 12.000 usuarios anuales, apoyando la disponibilidad de forraje para sistemas ganaderos en periodos críticos y contribuyendo a la continuidad productiva de miles de explotaciones de la agricultura familiar. Para este 2026, esta herramienta contará con un presupuesto de 5.989 millones de pesos, con la meta de alcanzar 10.000 usuarios y usuarias atendidos, reforzando su capacidad de respuesta frente a los desafíos
productivos y climáticos del sector. En el Día de la Tierra, desde INDAP refuerzan que el cuidado de los suelos y el fortalecimiento de la producción de alimentos son tareas inseparables. A través de estos programas se apoya a miles de agricultoras y agricultores para producir de manera más sostenible, enfrentar mejor el cambio climático y seguir abasteciendo de alimentos al Chile de hoy y al de mañana. Buena cosa, ¿eh? Así aseguramos la producción de alimentos, todos inocuos y de manera sustentable, y además somos parte de la solución a los desafíos del cambio climático. Buenos programas interesantes en trabajo de INDAP. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. SNA, cultivemos el futuro. Y Frutas de Chile, pasión por nuestra fruta. ¿Se perdió parte del programa o quiere volver a ver una entrevista? Bueno, vaya a nuestro canal de YouTube en @agenda-medio agrícola o síganos en Instagram @agenda-agrícola TV. Muchas gracias por estar ahí cada fin de semana. Acuérdense, 9 de la mañana y 13 horas ahí en TV+, 8 de la mañana en Radio Agricultura y en todas las radios a nivel nacional. Nos vemos el próximo fin de semana. Cuídense, que estén muy bien.